Continuar la conversación, ahora vamos a ir a materia política porque están pasando cosas. Ya nos acompaña el diputado Miguel Mellado. Diputado, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola José Francisco, gusto saludarte y todos los auditores. Estamos aquí estacionados en la ruta 68, por si acaso, para conversar contigo. Muchas gracias. Ahí para que no se corte en los túneles de la autopista. Así es. Oiga, diputado, bueno, en este rol que le ha tocado en la comisión investigadora del caso Monsalve, ha habido algunos conflictos, algunos problemas. El último fue con el secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde. Cuéntenos un poco esa situación en particular, que ahí se le vio como apagando el micrófono a la vocera de gobierno, unas cuestiones bien, al menos algo bochornosas, no sé cómo lo ve usted. A ver, José Francisco, estimados auditores, yo diría que el ministro Elizalde que no se haga la víctima, perdónenme, porque la violencia que él ejerció contra la ministra Vallejo al apagarle el micrófono para que la diputada Chiccardini pueda cuestionar una pregunta legítima de una diputada, de Carla Morales, que le había hecho a la ministra se disponía a responderla, y él prepotentemente le apaga el micrófono para que la diputada, porque no tenía solo dos micrófonos para poder encender, digamos, a la vez, el mío, como presidente, y el de una diputada o diputado. Entonces, Elizalde le apaga el micrófono a la ministra cuando estaba empezando a contestar la pregunta para darle el pase él mismo a la diputada Chiccardini para que le cuestione la pregunta a una diputada. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué prepotencia más grande del ministro en una comisión donde no está invitado, donde no está citado y donde no debe estar porque no es una comisión legislativa? Nosotros, por deferencia, para que acompañe a la ministra, le permitimos la entrada, pero la verdad es que esa prepotencia, ese machismo que se ve en el gobierno con las mujeres que están ahí, bueno, es un tema que él ahora se hace la víctima, ¿cierto?, por un modismo que utilicé, que efectivamente está en la Real Academia Española de la Lengua y que está con el significado que no tiene, ¿cierto?, ninguna posibilidad de autoridad para poder hablar o decir algo en esa reunión. Entonces, me parece que, y nosotros hicimos un reclamo, como Chile Vamos, ante el presidente de la República, ante la presidenta de la Cámara, para que le diga al presidente tres cosas. Una, que la verdad es que vemos que hay una animosidad, ¿cierto?, por parte de los diputados de oficialismo para que esta comisión no avance, no encuentre ninguna verdad, y ojalá colocar piedras en el camino desde el inicio. En segundo lugar, los citados desde La Moneda. Si ayer habían 4 citados, 3 invitados y uno que ya no está en el gobierno, y fíjate que algo pasa en La Moneda porque están todos enfermos y con licencia. Entonces, yo le pedí al secretario que, de acuerdo al artículo 10 del reglamento nuestro, lo mandaran a la Contraloría, a las personas, para que, al igual que cuando tú no vas a votar, que tienes la obligación, si eres funcionario público, de venir a una comisión investigadora, y si no viene, bueno, la Contraloría verá si te disculpa o no, digamos, pero no es problema nuestro. Pero entonces vemos que hay un tema ahí que nos preocupa, y en tercer lugar, el comportamiento machista, en este caso del ministro, ¿cierto?, en contra de una ministra de Estado que bien puede valerse, y lo hizo muy bien ella, valerse para contestar las preguntas de todos los diputados y diputadas que estaban en esa sesión, pero no es permitible, ¿ya?, que él venga a imponer los términos de qué es y qué no es. Entonces ahí me cuadra lo que la Comarcino dijo al inicio, cuando me eligieron, tú te acuerdas, que no querían que yo fuera el presidente porque era demasiado oposición al gobierno y querían a alguien afín para poder manejarlo. Ahora queda en evidencia, ¿cierto?, este hecho que correspondió el día en que tuvimos ese encontrón con el ministro. Yo no lo voy a dejar pasar ninguna que sea, ¿cierto?, de una forma muy fuerte para que el gobierno venga a manejar esta comisión. Si nosotros estamos investigando en nuestra función legislativa, en nuestra función de investigativa, a un gobierno que nos corresponde fiscalizar. Y ahí desde ese punto de vista, ¿cuál ha sido la lógica que se ha dado en la comisión? Porque obviamente los
diputados en particular tienen esta función de fiscalizar los actos del gobierno, pero muchas veces uno ve que termina siendo que la oposición fiscaliza al oficialismo y los parlamentarios oficialistas son más bien espectadores de esta situación. ¿Han visto una actitud colaborativa o la idea de trancar la pelota ha sido consistente por parte de los parlamentarios oficialistas? Ninguna. Mira, nosotros hemos evacuado más de 20 oficios, ¿cierto?, para que nos llegue mayor información. En eso, por ejemplo, pedimos la totalidad de los gastos reservados del 2022 en adelante, pedimos las bitácoras de la PDI, pedimos porque en nuestro sector, específicamente Carla Morales de Renovación Nacional, ella ha pedido esos oficios. Y no han pedido ni un solo oficio los diputados oficialistas, y solo han ido a hacer tiempo, a entorpecer la labor, a gritarle, en el caso de Manucheri, que no es de la comisión, pero va con la diputada Chicardini, a gritarle a un diputado como el diputado Cartes, por ejemplo, que cuando estaba haciendo preguntas, él le gritaba que esto no era un interrogatorio de la CNI, por ejemplo. Entonces, aquí hay un tema, digamos, que raya también la obstrucción, pero vamos a seguir adelante, porque, mira, hay un ejemplo muy claro, y en esto quiero ser muy claro en lo que voy a decir. Yo creo que el ejemplo lo está dando el presidente Boric, porque nosotros le enviamos un cuestionario de 49 preguntas, y él, a través de la vocera, incluso ahora este lunes, la vocera dijo que iba a responder, el subsecretario del Interior también dijo que iba a responder, la vocera lo reafirmó en la sesión del lunes y por la prensa también. Bueno, ese es un ejemplo, tanto para los ministros que guardan secretos con el presidente, como para las personas que inventan que están enfermos para no venir a la comisión investigadora. Y eso le da una muestra que el presidente Boric no tiene miedo en contestar las preguntas que nosotros le enviamos, porque él estuvo acá en el Congreso y efectivamente él sabe muy bien qué es lo que hace una comisión investigadora y cuál es el valor de fiscalización, y él no tiene problema en contestarlo. Y eso es un ejemplo claro para todas sus personas hacia abajo que nosotros vamos a citar, y también podemos invitar, pero si no están en el gobierno no tienen la obligación de venir. Va a ser muy difícil que puedan venir estas personas que claro, hoy día, el día de ayer, por ejemplo, dijeron que tenían licencia médica, ¿es cierto? Entonces va a terminar a fines de diciembre y ya no pertenecen al gobierno, no tienen la obligación de venir a rendir cuenta a una comisión investigadora. Y ahí, cuando surgen antecedentes como hoy día lo que publica La Tercera, que dice que los relatos de los jefes de gabinete dan cuenta que la decisión inicial del presidente Boric y Carolina Toá era mantener encapsulada la denuncia contra Monsalve, ¿qué acciones se pueden hacer desde el Parlamento considerando la gravedad de la denuncia que se había hecho y sobre todo el discurso público que tuvo la propia ministra, el propio presidente Boric, que la intención era pedirle la renuncia lo antes posible, cuando pasó justo después de la publicación de un medio de comunicación, en este caso la segunda, y solo accionaron después de eso? Bueno, es que todo el país es claro, ¿cierto? Lo ha visto, que la información ha ido saliendo a cuentagotas, y a cuentagotas se ha ido contando cosas distintas. Pero sí, lo que la ministra dijo, de la ministra de Interior, es que se han hecho las cosas mal, tarde e improvisadamente. Ayer lo ratificó Pía Mundaca, donde obviamente le preguntaron varias veces cuál es el protocolo que siguieron después de que ustedes se enteraron de la noticia. No hubo protocolo que siguieron. Siguieron de acuerdo a lo que ellos estimaban que podían hacer. Fueron a consultar al ministerio, a la subsecretaría, después cuando ya se supo por parte de la segunda, de los medios, fueron a la subsecretaría de prevención del delito, donde ahí se dieron cuenta de que había una persona que había estado preguntando para denunciar a un jefe, alto jefe, y dijeron que ellos no podían hacerlo, y se escudan también en que como estaba una denuncia en la fiscalía, no podían actuar con el protocolo de la ley Karim ni la ley Antonia. Entonces tú dices, bueno, si es peor todavía, había una denuncia en fiscalía. O sea, era más grave todavía para poder hacer de inmediato. O sea, los pilló tan de improviso y tan con tanta sorpresa que quedaron helados. Entonces todos apuntan a la responsabilidad del presidente. La ministra
el viaje al sur al presidente. La reunión nos tuvo la ministra con el presidente cuando era su jefa directa, con el presidente en la reunión con Monsalve. El presidente no fue bien asesorado por Crispi, que la verdad es que es nulo Crispi en este tema, digamos. Es más, acuérdate que a él no le gusta, tiene miedo de asistir a las comisiones investigadoras, como fue en el caso Convenio, que tuvo que obligarlo a la Contraloría, y en este caso también estamos viendo con la Contraloría para obligarlo nuevamente a que la gente, y a todas luces lo hizo pésimo con esta cierto del problema, pero también hay que hacer un análisis frío, y ese análisis frío de dar vuelta a 360 grados por encapsular, como tú muy bien dices, el problema, cometer los errores de no tomar las decisiones de inmediato. Y ese es el punto principal. Una cosa es la intención y otra es la decisión. De aquí la decisión solo porque la prensa sacó, ¿cierto?, esta información. Si no, no la hubieran tomado, porque Monsalve tenía a las 4 de la tarde, ya tenía el agenda hecha para hacerlo. Es más, cuando le preguntan al subsecretario, actual subsecretario, entonces ministro de Justicia, si sabía, él se enteró en La Moneda, y a él en La Moneda le pidieron 2 veces que fuera subsecretario. La primera dijo que no, y la segunda no pudo negarse por lo que le dijeron. Entonces, es todo improvisado, y yo creo que están reconstruyendo la historia para atrás, ¿cierto? Y están diciendo, ¿cierto?, cosas que todavía no son comprobables completamente, están solamente a la luz de lo que han dicho las personas que han ido, y obviamente ellos van a decir que, según el presidente le había anunciado a Durán, que la renuncia era inminente y que buscara nombre. Pero si la ministra dijo, cuando fue la ministra del Interior, de que estaban todos los datos claros el día miércoles, entonces si estaban claros, ¿cuál era el nombre que estaba propuesto? Si el día jueves hace subsecretario, entonces me cuadran cosas que ellos quieren cuadrar hacia atrás con el diario del lunes, quieren cuadrar la historia, encuadrarla y contar una historia a los chilenos que a todas luces no se ve que es real. Bueno, estamos conversando con el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, presidente además de la comisión investigadora por el caso Monsalve. Diputado, una última pregunta en estos minutos que nos quedan. ¿Son consistentes las versiones de las personas del gobierno que han invitado a la comisión, o se abre espacio de duda respecto a lo que, por ejemplo, usted señalaba? Lo pienso particularmente, entre otras cosas, porque al principio hubo dudas, sobre todo con esta declaración del presidente Gabriel Boric y los hechos que se dieron a conocer posteriormente por la prensa y por los medios de comunicación. Mira, va a ser vital lo que nos diga el presidente Boric en el cuestionario. También esperamos que Monsalve conteste algo de las preguntas que le enviamos. Quedó de resolverlo con sus abogados. Yo creo que puede ser incluso de la declaración judicial que va a ser el 23. Yo creo que ahí no va a tener inconveniente a lo mejor en contestarnos, porque eso va a estar incorporado. Pero aquí lo que vemos, en lo que recién te relataba, hay inconsistencia. Porque tú no puedes decirle, ¿cierto?, a un subalterno como jefe de gabinete que busque nombre y que la renuncia es inminente, y que después una ministra de Interior no revele si efectivamente habían nombres o no que estaban dispuestos el día miércoles cuando ellos tenían todos los antecedentes listos. Claro. Porque después no cuadra con el relato del subsecretario que el día jueves recién él se enteró, ¿cierto?, de este hecho en La Moneda, y que le pidieron en La Moneda que él fuera. Porque si hubiera estado todo listo y hubieran querido hacerlo y estaban todos los datos el miércoles, bueno, a Cordero lo hubieran nominado el mismo día miércoles y hubieran despachado a su casa, lo hubieran dejado allá en el sur a Monsalve. Pero Monsalve, el gobierno dice que le pidió la renuncia, y en la renuncia Monsalve sale diciendo que voluntariamente, incluso 2 veces los párrafos finales y el párrafo inicial dice que hace su renuncia voluntaria, como remarcando que fue voluntaria. Porque incluso, esto ya es una historia no confirmada, digamos, de que Monsalve habría llegado a la reunión del presidente a decirle, parece que tengo que renunciar, y el presidente le hubiera dicho, mire, ¿sabe? Busquemos más antecedentes primero. Claro. ¿Por qué razón? Porque dicen algunos que como estaba la denuncia contra él, contra el presidente, entonces puede haber él
querido recabar más antecedentes para tomar una decisión. Entonces, no cuadran algunas cosas y por eso es esta comisión que dura hasta fin de enero, y si nos falta tiempo vamos a pedir una alargue a la comisión para recabar más antecedentes. Falta todavía, por ejemplo, la próxima semana, la señorita Vilches, de inteligencia, Cristina Vilches, sí. Al jefe de inteligencia de la PDI también, o al prefecto que tiene que ver con delitos contra las personas, o al subprefecto que tiene que ver con temas de inteligencia electrónica para esto, y también para saber el tema del avión, ¿cierto?, de Monsalve, que también es importante, porque, oye, hubieron platas fiscales aquí entre medio, 117.000 pesos, digamos, en viáticos, de gente que le dieron a una persona por no creerle a la víctima del día 1, si este es un gobierno feminista. Si el tema está ahí, este es el gran legado del gobierno, esta es la gran crisis política del gobierno, que la ministra Toá le dejó una bomba de racimo en el escritorio del presidente y se fue. Y el presidente, ¿cierto?, hizo de esto una crisis política, al no creerle a la víctima el día 1, no separar a Monsalve de inmediato, de acuerdo a todas las normas de la ley Karim, o Antonia, si quiere, y separarlo, ¿cierto?, porque lo tuvo ahí, incluso fue a sentarse a la discusión del presupuesto de su cartera el día jueves. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que no cuadra, digamos, completamente no cuadra con la versión que dicen que estaba todo listo para que él saliera. Esa parte es la que nosotros durante toda esta línea de tiempo tenemos que aclarar todas esas dudas que tenemos y poder al final sacar conclusiones y acciones que vienen después de las conclusiones. Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que pase en esta comisión investigadora, sobre todo todo lo relacionado al caso Monsalve, porque vaya que está dando que hablar, y le agradecemos al presidente de esta comisión, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias. Es muy importante que escuchen, si es que va a declarar el 23 de este mes a Monsalve en la Fiscalía. Ojalá se pueda saber qué es lo que declara, pero también todas las diligencias que está haciendo el diputado Celis con su secretaría, porque aquí es importante una cosa. El juez no quiso levantar el secreto bancario de Monsalve para saber el tema de los gastos reservados, porque fíjate tú que en el 2023 hizo uso de más de 400 millones, nosotros aprobamos 500 millones, 530 fue para el 2024 y solo ocupó 100. Pero en el año 2023 había ocupado 150 millones el último giro que hizo en diciembre. Y él, si efectivamente en su cuenta corriente él no tenía giros, entonces se tiene que abrir la causa de mal uso de gastos reservados. Yo creo que hay un tema también de esta lista, hay que verla. Es verdad, hay un buen punto ahí que también incluye estos usos de recursos públicos, así que vamos a estar también muy atentos a eso. Muchas gracias, diputado Mellado. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta el bloque donde escuchamos y leemos la opinión de nuestros auditores. Estás escuchando